cuando utilizamos comparación de si registro clave distinto a vacío y después actualizamos los campos, de los campos en por lotes es necesario, es una pregunta. Bien, que anoto, vamos a compara- comparación por distintos de blanco. Bien, ahí anoto esto y hacemos las observaciones. Esto dice Tomás. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna consulta? Creo que le hicieron una pregunta por el chat, profe. Sí, ¿cuál? Creo que leí las del chat. No sé si me quedó alguna pendiente. Yo tengo dudas de ejercicios puntuales de la guía. Si lo querés decir, Tomás, si no, está el Discord disponible para que esas cuestiones las podemos agilizar por ahí y podés preguntarlo por ahí. Los chicos van a estar respondiendo también. Si es que, a menos que quieras que lo veamos, no hay problema. Si no, tira las consultas ahí y te lo van a responder rápidamente. Bueno, parece que cerramos el espacio de preguntas entonces y arrancamos la clase. Entiendo que se comprende entonces, que en general comprendieron. Ahora vamos a aprovechar las herramientas del Zoom, a ver si lo puedo hacer rápidamente. Bien, actualización unitaria. El ejercicio de la guía. A ver, mientras tanto, a ver, lanzamos una encuesta a ver qué tal nos va. El ejercicio de la guía plantea que, digamos, los usuarios que más amigos tienen, en ese caso debería resguardar el campo de usuario e ir viendo si cambia, contando y preguntando cuál es el mayor. Eh, el tema es que el archivo, en ese caso, Tomás, está ordenado. Al estar ordenado el archivo, vos vas a saber cuánto tiene un amigo o el código amigo que estés recorriendo en ese momento. Vas a, obviamente vas a contabilizar cuántos tiene y al preguntarte cuál es el mayor, te interesa saber o validar siempre cuál es el más grande nomás. A los otros no te interesa, lo puedes descartar tranquilamente, ¿se entiende? Un poco. Y bueno, ahora vamos a ejemplificar, entonces, ejemplificar caso de amigos. Bien, vamos a arrancar entonces. Yo les voy a compartir pantalla. Ahí vamos. Ahí anoté un par de cuestiones. ¿Sí? La semana pasada, acá les voy a compartir la guía, les habíamos planteado el ejercicio 2219, ¿cierto? ¿O cuál era? Sí, bien. Un segundo que cuando comparto pierdo el chat. Bien, y habíamos arrancado el tema de actualización. Voy a buscar un minutito que pierdo.
Bien, habíamos visto justamente el concepto de actualización unitaria, y lo voy a dejar a mano esto por las dudas. Bien. Y habíamos planteado el ejercicio 2.2.19. Bueno, ahí los chicos si pueden ir respondiendo mientras las consultas de Tomás del chat, les agradezco y yo continúo mientras tanto. Eh, Bien, acá teníamos, en una empresa farmacéutica se posee un archivo de remedios ordenado por la clave, el cual era la farmacia más el medicamento. ¿Sí? Y este proceso corre y se actualiza de forma periódica, es decir, de forma semanal, a través de la información que se encuentra cargada en un archivo de movimientos, el cual también tiene como campo clave la farmacia, el medicamento, pero se adiciona, esto lo vamos a tener generalmente cuando tenemos archivos de movimientos y códigos de movimiento, el código de movimiento también va a formar parte de la clave o el campo por el cual va a estar ordenado el archivo. ¿Sí? Y acá nos habla de cómo se lleva a cabo ese proceso de actualización. ¿Sí? Si la clave de remedios es menor que la clave de movimientos, ¿se acuerdan? Estábamos en un caso de ¿cuál era este caso? El movimiento eh, era mayor, digamos, no había movimiento para ese remedio que estábamos posicionando en el maestro. Bien, entonces en este caso justamente es un maestro, es un registro del maestro que no tiene movimiento, por ende, directamente lo que hacíamos era grabábamos a la salida ese maestro. ¿Sí? Entonces, es lo que nos dice acá, simplemente se transfieren los datos del maestro a la salida y se graba. ¿Sí? Entonces, estas son cosas que tenemos que ir entendiendo. Ahora, si la clave del maestro es igual a la clave del movimiento, ¿sí? Ahí es donde nosotros podíamos se nos pueden presentar cada uno o los tres movimientos que pueden ser alta, baja o modificación. El tema es que no siempre van a ser altas, bajas y modificaciones estrictamente o dicho de esa forma. En este caso, esos valores están codificados. ¿Sí? Es que vamos a tratar de comprender un poco cómo se llevó a cabo esa codificación en cuanto a movimientos. Y dice que si el código del movimiento es uno, se considera un error y se lista un mensaje indicando el tipo de error. Por ende, si los procesos son iguales y el código es uno, ¿qué es lo que podemos suponer que hace el código uno o quiere hacer en principio? Para alta. Exacto. Entonces, probablemente el uno nos esté indicando justamente un alta. Por ende, como los registros son iguales, no puedo, como las claves son iguales, mejor dicho, no puedo dar de alta un registro que en el maestro ya existe, por ende vamos a tener que informar ese error. Si el código de movimiento es 2 entonces es un producto que deja de fabricarse y se transfiere el registro a un archivo de remedios vencidos. En este caso, ¿qué nos está suponiendo el código de movimiento 2? Una baja lógica. Una baja, ¿sí? Pero no, fíjate acá, no es lógica en este caso la baja. ¿Por qué decís que es lógica? ¿Será porque la baja lógica generalmente marca el registro? Bueno, y fíjense acá, yo no estoy marcando el registro. Dice que si el código de movimiento es 2 el remedio deja de fabricarse y deja de formar parte del maestro nuevo que voy a generar y pasa a formar parte de otro archivo que es un nuevo archivo. Por ende, en mi nuevo maestro actualizado ya no va a estar más. Por ende, físicamente el registro, si bien se va a otro archivo, pero no va a formar parte del archivo actualizado, ¿se entiende? O sea, acá estamos en presencia de una baja física y a la vez estamos copiando ese registro en otro archivo diferente. ¿Se entiende? Sí, bro. Bien.
Y por último, si el código de movimiento es 3, entonces se modifica la cantidad actual con la cantidad recibida. Entonces, ahí está codificado los tres campos y los interpretamos justamente. Ahora, si la clave del maestro es mayor que la clave de movimiento, estamos en presencia de qué caso acá, que habíamos visto la semana pasada. Movimiento tiene un remedio que el maestro no tiene. Entonces, en estos casos, solamente van a ser movimientos que ya no existen, o que no existen en el maestro y que a priori solamente debería permitirme un alta de estos registros. ¿Sí? Pero de vuelta, nosotros tenemos que constatar que el movimiento se corresponda con lo que estoy queriendo hacer, ¿sí? Tenemos que garantizar la consistencia de los datos. Por ende, no vamos a suponer que obviamente van a venir siempre altas, sino que vamos a hacer una validación previa a esa consistencia. Entonces, si el código de movimiento es 1, dijimos anteriormente de que era un alta, ¿sí? Fíjense que se condice con lo que nos decía anteriormente, por ende llegamos a la conclusión correcta de que el 1 es un alta, por ende vamos a incorporar el remedio a nuestro archivo maestro nuevo, ¿sí? Y nos da las consideraciones que tenemos que tener para copiarlo, ¿sí? Ahora, si el código de movimiento es 2 o el código de movimiento es 3, se debe producir un mensaje de error. En este caso se considera que existe solo un registro de movimiento por cada registro del maestro. Y esto nos da el indicio y siempre vamos a tener de alguna forma un indicio que tenemos que saber identificarlo, es de que es una actualización unitaria. Bien, y acá está el formato de los archivos. Tenemos los dos archivos de entrada, el archivo de el maestro, nuestro archivo de movimientos, y un archivo de salida que vamos a tener que generar con los remedios vencidos. ¿Todos llegan a comprender bien todo esto que se acaba de explicar? ¿Alguien que no haya entendido algo? Vamos a validar la solución entonces y vamos a ir comentando un poquito un par de dudas que tenemos. Bien, como habrán visto, y esto fue algo que les voy a repetir siempre, nosotros, ya sea en corte de control, en actualización y en muchas, en lo que vamos a ver de ahora en adelante, cosas que vimos, es que nos vamos a encontrar con algoritmos genéricos que nos van a permitir resolver un problema, ¿sí? Este es uno de ellos. Nosotros tenemos un algoritmo, si yo me voy a la parte teórica, complementos teóricas, actualización, voy a ver que tengo algoritmos teóricos que me permiten resolver el problema. Ahora, estos algoritmos teóricos los tengo que entender y los tengo que adaptar para resolver el problema que se nos plantea, ¿sí? No siempre se van a ajustar al 100% de los que nos piden. Fíjese, en este algoritmo genérico en ningún lado está escribir un archivo de salida, por ejemplo. Entonces, vamos a, esas cuestiones son las que vamos a tener que ir identificando y vamos a tener que saber aplicarlos a la solución de un problema, ¿sí? En los parciales generalmente le damos un escenario y obviamente es un escenario que por lo general no se aplica al 100% los algoritmos de solución que tenemos. Entonces tenemos que saber interpretarlos. Dentro de lo que nos pide dentro de lo que era la solución del algoritmo genérico, veíamos que en el proceso donde nosotros actualizábamos el maestro, ¿sí? Nosotros acá así aplicábamos esto que ven acá. ¿Quién me sabe explicar qué significan estos sí y por qué los aplicábamos? Significa que si el campo que nosotros estamos queriendo copiar del movimiento está vacío, entonces no copia ese, copia el del maestro directamente. Si verifica que el campo no esté vacío, entonces copia el del... Claro, pero entonces, fíjense, nosotros podemos tener básicamente un registro de estas formas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos alumnos?
¿sí? Nosotros teníamos, por ejemplo, nuestro maestro, el cual tenía, vamos a agrandar un poquito esto, tenía, supongamos que legajo, podemos tener nombre y apellido, y podemos tener, no sé, domicilio, carrera. Ahora bien, nuestro movimiento va a tener el legajo, que supongamos que es la clave, y va a tener un código de movimiento. Ahora, supongamos que acá tenemos el legajo 1, ¿sí? Con un nombre y apellido, ¿sí? Y una carrera. Acá tengo el legajo 1, tengo un código de movimiento que supongamos que es una modificación, ¿sí? Y supongamos que el nombre y apellido de este registro estaba bien, pero lo que está mal es la carrera, no es ISIS, sino es IQ. ¿Sí? Y lo que yo quiero hacer es solamente actualizar el campo carrera. En algunos casos, las actualizaciones del maestro solamente se van a dar por campos que son distintos de blanco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que este registro solamente tengo que actualizar del maestro el campo carrera. ¿Por qué? Porque ese campo es distinto de blanco. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros vamos a tener un ciclo condicional que si el movimiento punto, por ejemplo, nombre y apellido sea distinto a blanco, entonces, acuérdense que yo previamente voy actualizando sobre mi registro maestro. Entonces, a mi registro maestro, punto, nombre y apellido, le asigno lo que viene en mi movimiento, en mi registro movimiento, punto, nombre y apellido. Sí, sí. Y así lo hago por cada uno de los campos. ¿Pero por qué? Porque en el caso teórico de la guía, lo que nos indica, nos lo está indicando de esa forma. ¿Sí? Simplemente por eso. Después nosotros tenemos que adaptar la situación que se nos plantea y ver cuál es el caso correcto. Eh, esa verificación hay que hacerla sí o sí, o se puede modificar directamente el campo correspondiente. Y ahí vuelvo a repetir. No podemos modificar directamente el campo correspondiente en este caso puntual, porque si no, yo estaría actualizando con un blanco. Acá este campo está vacío y estaría pisando en blanco, con un blanco, el registro original y voy a estar perdiendo el dato original. Vuelvo a repetir, en este caso lo hacemos de esa forma porque el caso teórico define de que los campos que hay que actualizar solo aquellos campos que sean distintos de blanco. Es por eso, ¿sí? ¿Se entiende? En algunos casos, Agustín, ¿sí? En algunos casos puede llegar a pasar eso, pero no en todos. Por eso no podemos asumir nada. Tenemos que interpretar el escenario y ver qué nos dicen. Esto es así, ya sea en actualización unitaria o en actualización por lotes, ¿sí? Puede darse esta situación. Vuelvo a repetir, no siempre se va a dar esto, ¿sí? Este caso es solamente el caso que supone la parte de complementos teóricos y lo hace de esa forma. Nosotros vamos a tener que interpretar cada escenario y ver si la actualización se hace siempre de todos los campos, nos lo va a decir el escenario, se hace solamente de aquellos campos cuyo eh, valor sea distinto de vacío y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro esto? Vamos a ver en este caso puntual a ver a qué hace referencia. ¿Estamos? Y no me acuerdo quién preguntó respecto a esta consulta. Yo, profe. Carlos, bien. ¿Se entendió, Carlos, entonces? No. ¿No? ¿No entendiste? ¿Qué no entendiste? Si, por ejemplo, el maestro se compara la clave del maestro era farmacia y medicamento. O sea, Sí, entiendo que las dos son
alfanuméricas. Sí. Entonces, cuando compara con el movimiento, ¿cómo sabe que es menor? Ah, pero pará, esa es Número. la segunda pregunta, para que todavía no llegué acá. Estoy acá. No, perdón, yo arranqué mal. Vamos así. No era no estoy respondiendo estoy respondiendo esta pregunta. Comparación por distintos de blanco, que no me acuerdo quién lo preguntó. Perdón, perdón. Todavía no llegamos ahí. Ahora vamos de vuelta. Tomás, vos preguntaste, ¿entendiste, Tomás? Bien, perfecto. Ahí seguimos, Carlos, perdón, yo me confundí. Ahí seguimos con ese caso. Bien. Vamos a hacer un nuevo archivo acá. Vamos a resolver ejercicio. ¿Sí? Y ahora sí, vamos al ejercicio de la guía y vamos a verlo con el ejercicio de la guía. Entonces, nosotros tenemos, acá tenemos algoritmo, ejercicio, perdón, acción, ejercicio, el ejercicio 2219 es inacción, ambiente y proceso. Bien. Entonces, tenemos nuestros dos archivos. ¿Sí? Tenemos eh, remedios, que es un registro, bien registro, y tenemos, vamos dando movimientos, igual a registro, y fin registro. Bien, primero, remedio está ordenado por, en este caso, una clave compleja, una clave compuesta. Está compuesta por dos campos. Entonces, en estos casos, generalmente lo que nos conviene es hacer justamente un campo clave. Nosotros podemos tener acá un campo clave, reg clave, que le puedo llamar, ¿sí? Que va a ser también del tipo registro, que va a tener los dos campos claves, tanto farmacia como medicamento. ¿Sí? Farmacia y medicamento, del cual ambos son del tipo, en realidad no nos dice que sean, no dice que sean alfanuméricos, pero ya que estamos con el caso, vamos a suponer que son alfanuméricos. Tranquilamente pueden ser numéricos también, pero vamos a ponerlo como alfanuméricos. Tengo la duda todavía si el código de movimiento, por más que no se lo defina dentro del campo clave, este ordenado sigue. Ah, ok, ahí lo vemos, ahí lo vemos. En ambos, el campo clave, en ambos registros coinciden dos campos claves, ¿sí? Por ende, voy a definir acá mi campo clave, que va a ser del tipo res clave. ¿Sí? Y esto es tanto para remedio como para movimiento. ¿Sí? Ahora bien, acá tenemos cantidad actual y tenemos fecha de vencimiento. Esto vamos a hacer vamos a crear un registro fecha, ya que estamos. Ah, perdón, ¿Eso esto no no va en va en acá. el Sí, remedio? ¿Por qué no? Ah, eso. es verdad, es verdad, es verdad. Ahí está. Cantidad actual es del tipo entero. Fecha de movimiento, vamos a definir un registro fecha. ¿Cierto? Reg fecha, vamos a crear. Y acá esto también me quedó mal. Ahí y ahí. No, perdón, esto acá. Y vamos a indentar un poquito esto. Registro fecha, que va a ser un registro, el cual va a tener día, vamos a definir primero año, mes y día. ¿Sí? Para hacerlo más rápido, me voy a obviar ciertas partes.
Y mi archivo de movimiento además tiene código de movimiento y cantidad recibida. Entonces acá tenemos eh, código de movimiento y cantidad recibida. Ahora bien, la definición, cuando nosotros vamos a definir nuestro archivo maestro, vamos a decir que es un archivo de remedio que va a estar ordenado por el campo clave por un lado y por... No, maestro solamente por campo clave y mi archivo de movimiento va a ser un archivo de mo, ¿sí? Ordenado por clave y por código de movimiento. Entonces, de esta forma, lo que nos va a permitir a nosotros es utilizar el campo clave en ambos registros para compararlos, ¿sí? Y adicionamos a la vez la información de que el archivo de movimiento va a estar ordenado tanto por el registro que es clave, más el código de movimiento, ¿sí? ¿Se entiende? Sigue siendo exactamente, o sea, ¿por qué? Porque eso, para nosotros que estamos definiendo el registro, ¿sí? Por más que nosotros definamos acá adentro, ¿sí? Esto es una definición nuestra, pero en realidad la definición de qué campo, por qué campo va a estar ordenado, qué campos sean claves, va a estar acá, ¿se entiende? Entonces, acá yo le puedo poner cualquier cosa si quiero a esto, ¿sí? Obviamente nosotros le damos la interpretación o le llamamos clave para entenderlo mejor, ¿sí? Pero la definición o lo importante justamente está acá en la definición esta que vemos acá, ¿sí? ¿Puede haber más de un código de movimiento para un mismo archivo? En este caso, Mateo, no, porque el ejercicio nos indica que el, se considera que solo existe un registro de movimiento para cada registro del maestro. Entonces, en este caso eh, no va a ser factible, ¿sí? Aparte, porque es justamente una actualización unitaria. Después, ese caso en el que vos vas desde un alta, por ejemplo, y después venga una baja o venga un alta, muchas modificaciones, y por último una baja, estamos hablando de un proceso ahí justamente de actualización por lotes, ¿sí? Bien. Seguimos entonces, ¿alguna duda, alguna consulta hasta acá? Bien, hicimos la definición, nos estaría faltando nuestros registros más. Registro maestro, vamos a ponerlo así, que va a ser del tipo remedio, y nuestro registro movimiento, que va a ser del tipo mob. Y bueno, probablemente alguna que otra cosa más. Entonces, vamos a arrancar y vamos a abrir nuestro archivo de entrada, que va a ser archMae, ¿sí? Y acá algo muy importante es cómo accedemos al primer registro dentro del archivo, que cómo lo hacemos. Su acción. Bien, una subacción, ¿sí? Entonces, vamos a llamar a leer maestro para avanzar. Esto es una subacción, no es el leer convencional que nosotros hacemos. El leer convencional se hacía adentro, avanzábamos una vez y después verificamos si finalizó. Y en el caso de finalizaba, le asignamos el highball. No son tres archivos, sí, son tres archivos, por ende voy a tener que abrir de entrada el archivo maestro, voy a tener que abrir de entrada el archivo movimiento, y me está faltando definir un archivo de salida que se llama remben. Son cuatro en realidad. Archivos son tres. ¿Cuál es el cuarto? Sería el maestro nuevo.
Ah, es verdad, es verdad. Bien. Sí, me está faltando el archivo maestro y el archivo maestro actualizado. Bien. Y esto tiene medicamento y cantidad vencida. Entonces tiene medicamento, cantidad vencida, y vamos a definir nuestro archivo de salida, que va a ser un archivo de Renvec. Y vamos a definir un registro de salida, que es del tipo Renvec, y ahí creo que definí todo. Entonces definimos de entrada, vamos a tener dos archivos de entrada y vamos a tener dos archivos de salida. De salida y Profe, ¿por qué dos archivos y no uno que recopile todo? ¿dos archivos de qué? ¿Dos archivos de salida? Sí. Porque el enunciado nos dice que genere un maestro actualizado, ¿sí? Y además genere otro archivo de medicamentos vencidos. Porque Ah, sí. el enunciado nos dice, ¿sí? Ah, perdón. Entonces tenemos que generar dos archivos de salida. Bien, vamos a el tratamiento principal. Entonces, mientras mi registro maestro punto clave sea distinto a high value, o mientras mi registro movimiento sea punto clave sea distinto a high value. ¿Sí? Va a ser. Y mientras. Vamos a recorrer ambos archivos de forma incluyente justamente y vamos a empezar a verificar cada uno de los movimientos. ¿Sí? Antes de cada uno de los movimientos, cada uno de los casos. Si el maestro es menor, o sea, si la clave del maestro es menor, si la clave es igual a la del movimiento o si es mayor. Entonces empezamos las verificaciones. Si mi registro maestro punto clave es menor a la del movimiento, ¿qué pasaba acá? Copiar el maestro a la salida. Exacto. Entonces acá directamente podemos escribir en mi archivo de salida mi registro maestro. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál avanzamos? El Maestro. maestro, porque es el menor. Bien, avanzamos al menor, o sea, el criterio es avanzar al menor, pero es justamente porque es el que estoy tratando, es el que no tiene movimiento, por ende lo avanzo. Entonces, avanzamos y usamos la subacción de dar maestro. Si no, ahora vamos por el siguiente caso. Si ambas claves ahora son iguales, entonces acá es donde tenemos que empezar a verificar cómo son cada una de las claves. Si mi registro movimiento, que es donde yo tengo el código de movimiento, es igual a uno, entonces, ¿qué era que pasaba? Error. Bien, entonces, acá estamos en condiciones de decir que hay un error. ¿Por qué? Que no se puede dar de alta algo que ya está en el maestro. Exacto. No se puede dar de alta un registro existente. Y generalmente, ¿qué hacemos? Existente. Bien. Sí, podríamos utilizar un según también, no habría problema.
Y al maestro a la salida. Y acá, salvo que nos digan lo contrario, ¿sí? Para no perderlo, podemos, acá vamos a utilizar, acá podemos usar, acuérdense, podemos usar escribir o podemos usar grabar, ¿sí? Solamente para que quede de forma explícita que lo que quiero hacer es grabar, ¿sí? Acá podemos grabar en la salida nuevamente el archivo maestro, el registro maestro. Ahora, si no, puede pasar de que el código de movimiento sea 2. Y en este caso, si el código de movimiento es 2, entonces es un remedio que deja de fabricarse y se transfiere el registro al nuevo archivo de remedios vencidos. Entonces, a mi registro de salida, ¿sí? Que es del tipo rem vencidos, punto, y esto tenía dos campos, medicamento, un medicamento, medicamento, le asigno qué cosa. Medicamento de movimiento. Exacto. Entonces, va, o de cualquiera de los dos en este caso, ¿sí? Entonces, movimiento, punto, medicamento. Y después tenemos la cantidad vencida, que de dónde la sacamos. Le ponemos el valor de cantidad actual, ¿sí? La cantidad actual del maestro. Y eso está en el maestro, entonces, registro maestro, punto, canta actual. Y de esa forma asignamos los dos campos y esta vez grabamos. Acá no es salida, sino que acá es maestro actualizado, está mal, y acá también, porque salida es el que estamos escribiendo ahora. Entonces en la salida guardamos nuestro registro de salida. Y acá como los formatos de ambos registros, o sea, de los registros de movimiento maestro y de salida son diferentes, entonces no puedo hacer esto que dice acá y grabar directamente. Tengo que hacer la asignación campo a campo, de esa forma lo guardo. ¿Sí? Eh, ¿Hasta acá alguna duda o alguna consulta? Si no, nos queda el caso de código de movimiento igual a 3, que en el caso de que el código de movimiento sea 3, se modifica la cantidad actual con la cantidad recibida. ¿Sí? Entonces, a mi registro de salida, perdón, a mi maestro, a mi registro maestro, ¿sí? Punto. ¿Qué cosa? La cantidad actual. Cantidad actual. Le asigno qué cosa. La recibida del movimiento. Entonces, mi registro de movimiento, punto, cantidad recibida. Entonces, de esa forma se actualiza el registro maestro con lo que tenía antes, pero solamente le piso la cantidad recibida. ¿Sí? Y grabamos. Profe, Fíjense, sí. ¿podría ser cantidad actual más cantidad recibida? Y, a ver, acá dice, lo que dice el enunciado es, se modifica la cantidad actual con la cantidad recibida nomás. ¿Sí? No dice que se le adiciona. ¿Sí? Puede ser, suena lógico, ¿sí? Eh, esas cuestiones por ahí las aclararemos y vamos a ser más explícitos al momento de darles escenarios de ese estilo, pero también es una opción válida, no sería un problema si le suman o le pisan, digamos, ¿sí? Obviamente esas cuestiones siempre las vamos a aclarar y vamos a ser bien explícitos en este caso, ¿sí? Como acá no dice de forma explícita se adiciona a lo que ya tenía antes, sino que dice que se modifica con lo que tiene cantidad recibida. Entonces lo pisamos, ¿sí? Dale, gracias. Bien. Sí, 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 por supuesto. Sí. Bien.
Cierro este tema nomás y continúo con eso. Fíjense acá una cosa. Esto en ningún lugar verificamos o comparamos que el movimiento sea distinto de blanco, por ejemplo. ¿Eh? No hicimos eso. Fíjense que directamente campos le asignamos el valor correspondiente y listo. Entonces, se entiende cómo depende el enunciado y lo que nos pide, vamos a ir haciendo determinadas cosas. El esqueleto y la forma del algoritmo que estamos siguiendo es lo que dice la receta. Ahora, cuestiones puntuales, obviamente, van a diferir de un escenario o de alguna problemática a otra. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende? ¿Alguien que no lo entienda? Habría que distinguir si te dice explícitamente que existe un archivo de movimiento, un registro de movimiento para cada uno de los registros del maestro, ¿no? Eso te da una idea de que es unitario. Eso te da una idea, si existe un solo movimiento para un maestro, te da el indicio de que es una actualización unitaria. Claro, pero si existe uno por cada uno de movimiento por cada maestro, significa entonces que no está vacío, o no. No. O sea, no, acá fíjate que nunca nos dice que los campos a actualizar solamente deberían ser aquellos que vengan un valor distinto de vacío. Diría algo de esa forma el enunciado para poder asumir esa cuestión, que acá no lo dice. ¿Sí? Es más, acá nos dice de forma explícita que en el caso de que sean iguales y el código de movimiento es 3, solamente se modifica la cantidad actual con la cantidad recibida, no dice más nada. No actualizo otro campo y solamente actualizo ese campo. ¿Sí? Claro, sí, gracias. Bien. Ahora, una pregunta muy interesante que está bueno es justamente acá, en el caso de que suponemos que los campos claves son alfanuméricos, ¿cómo podemos validar si un campo alfanumérico es más grande que otro? Y esto básicamente se traduce en lo siguiente. Vamos a un nuevo archivo directamente. Bien. Vamos a escribir un poquito. Básicamente, los caracteres alfanuméricos tienen pesos, ¿sí? Entonces podemos determinar que el carácter A, por ejemplo, ¿sí? Nosotros le podemos dar un peso que equivale a 1. Que el carácter B tiene un peso que vale 2, ¿sí? Y así con cada uno, con cada letra. ¿Sí? Por ende, nosotros, si queremos comparar cómo es A, el carácter A, con respecto al carácter E, ¿cómo es A con respecto a E? Menor, ¿sí? Entonces, lo que hay por detrás de los caracteres son pesos, ¿sí? Esto es justamente lo que se hace es a cada carácter se le asigna una codificación. Esto generalmente ya lo hacen los sistemas operativos, lo hacen los lenguajes de programación, ya hay una implementación implícita por detrás, ¿sí? Así como acá yo asumo que un carácter tiene un determinado peso, de la misma forma puedo asumir que una palabra tenga también su correspondiente peso. Entonces, yo, ¿cómo puedo determinar, por ejemplo, si tengo Lucas, ¿sí? ¿Cómo es con respecto a Facundo? ¿Cómo es cómo es el peso de Lucas con respecto al peso de Facundo? ¿Sí? En este caso, justamente va a ser mayor. Entonces, de esa forma, nosotros también podemos comparar, podemos aplicar operadores de comparación con cadenas alfanuméricas. ¿Sí? Porque, y esto es algo que nosotros ya lo tenemos implícito en lo que es el lenguaje, siempre que cuando determinamos cómo se ordenan alfabéticamente los apellidos y nombres, justamente ¿por qué? Porque implícitamente tenemos un sistema que es el abecedario, el cual primero está la letra A, después la B, después la C y así sucesivamente, y ya nosotros mentalmente tenemos establecido un peso
de qué carácter vale más y qué carácter vale, es más pesado o menos pesado, ¿sí? De acuerdo a esa ponderación que lo damos de forma intuitiva, bueno, eso también por detrás eh, funciona en los diferentes lenguajes de programación y también lo podemos implementar en el pseudocódigo y de de esta forma justamente funciona la determinación de qué es menor y qué es mayor, ¿sí? ¿Entendió? Bien. Eh, Creo que Carlos había preguntado de esto explícitamente. Carlos, Sí, profe. ¿se quedó claro? Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces, después van a ver, inclusive a lo largo de la carrera, van a ver que existen diferentes sistemas de codificación de caracteres, ¿sí? Van a ver que hay muchos sistemas, está el sistema ASCII, hay eh, muchos que se utilizan por detrás y que justamente hacen eso, determinan un peso, un valor numérico, un valor hexadecimal, lo que fuera, en el sistema numérico que fuera, para determinar qué es mayor y qué es menor. ¿Sí? Bien. Y de esa forma se genera el peso de un carácter muchas veces más grande. Bien, borro esto y seguimos entonces. Profe, ¿cómo lo implementamos eso en la práctica o no es necesario? No, no, no es necesario. Ya en la práctica, al hacer justamente este tipo de comparaciones, ya por detrás lo que está pasando es eso. Ah, bien, bien. Gracias. ¿Sí? O sea, cuando nosotros aplicamos determinados operadores, por detrás hay algo que está haciendo, que se está procesando, que va a estar haciendo un lenguaje o lo que fuera, ¿sí? O un sistema operativo que va a terminar implementando y va a determinar cuál es menor o cuál es mayor, justamente. ¿Sí? Y nos va a terminar devolviendo esto como verdadero o falso, en definitiva. Bien, entonces, verificamos si las claves, si una clave es menor que la otra, en este caso las claves las definimos como cadenas alfanuméricas, verificamos si las claves son iguales, ¿sí? Y acá nuevamente, o sea, si la clave es compuesta, se genera una sola clave donde está la unión de ambos y de esa forma se determina el peso. ¿Sí? Y lo que sí me está faltando acá, en el caso de que ambas claves sean iguales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles avanzamos? Ambos. Bien, entonces, leo el maestro. Y no avanzo nunca todavía el movimiento, así que veo movimiento. Bien. Y por último, tengo este sí, si no, llega de vuelta un nuevo sí. Uy, sí, las claves, en este caso ya no son iguales, sino que en el caso de que la clave del maestro sea mayor, o inclusive ya directamente por el si no sería suficiente. ¿Sí? Porque si no es menor, si no es mayor, si no es menor, si no es igual, me queda el único caso de que sea mayor. Y acá, de vuelta, vamos a tener que garantizar la consistencia. Si mi clave es igual a uno, era la única opción válida, ¿sí? Porque el 2 dijimos que era una baja física en este caso, no hacíamos una transferencia. El uno era el alta y el 3 era la modificación. Entonces, en caso de que no sea igual a uno y sea cualquier otro valor, vamos a informar el error. ¿Sí? Ahora solamente voy a escribir un error más. ¿Sí? Eh, y bueno, acá sí, en el caso de que ambos sean, en el caso de que se cumpla este, el código de movimiento sea igual a uno, se incorpora el remedio a nuestro maestro actualizado. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos definir un registro de salida. Vamos a definir acá registro myAct. Y acá
tenemos nuestro registro de salida, va a tener cuántos campos. Va a tener los campos clave, farmacia, medicamento, más cantidad actual y fecha de vencimiento. Lo voy a copiar, lo pegamos y acá este valor lo vamos a tener acá, acá, acá y acá. ¿Sí? Pero la diferencia es que estos dos están dentro de mi registro clave. ¿De dónde sacamos estos datos? Sí. Ah, bueno, eso es un atajo de Visual Studio, ¿sí? Que con Alt, ¿sí? Fíjate, yo aprieto Alt eh, y puedo seleccionar muchas líneas o bien puedo establecer muchos cursores. ¿Ves? ¿Sí? Bien, entonces, a mi clave de farmacia, ¿de dónde voy a sacar este valor? El valor, bien, el movimiento. Registro, movimiento, lo mismo acá. Y ahora me dice cantidad actual. Y acá me dice que, considerando que la cantidad recibida configura la cantidad actual. Entonces, cantidad actual va a ser lo que venga en mi movimiento, punto, cantidad recibida. Y después me dice, y la fecha de vencimiento es 30 días posterior a la fecha actual. ¿Cómo hacemos eso? Se le puede preguntar al usuario la fecha actual. Sería un... Y después, ¿cómo le sumamos? 30 días posterior y bueno, le sumamos los días, digamos. Bien. Y vamos viendo así, pasa el mes, bueno, le sumamos el mes y así. Sí, básicamente un quilombo. Bien, imagínense, miren, a ver, está bien, eso sería una opción, pero fíjense que dice esto. Una empresa posee un archivo, ¿sí? El cual se actualiza semanalmente, ¿sí? O sea, una vez a la semana. Imagínense que este proceso corra a las 3 de la mañana. Y difícilmente tengamos una persona que esté a las 3 de la mañana. Bueno, en realidad existen personas que van a estar a las 3 de la mañana dependiendo de este tipo de cosas, pero generalmente no nos vamos a complicar por esto. Si bien el escenario no lo suele decir, no lo dice en este caso, pero nosotros le solemos indicar de que, por ejemplo, existe una función que se llama sumar días, por ejemplo, el cual recibe como parámetro un registro del tipo fecha, ¿sí? Esto va a ser uno de los parámetros. Acá entonces registro movimiento, punto, eh, ¿cómo se llama la fecha? Fecha de vencimiento. Ah, no, perdón, este era en el movimiento. Ah, es la fecha actual. No, no dije nada. No. Esto, vamos a suponer que a la vez existe otra función que se va a llamar fecha actual, por ejemplo, ¿sí? Y recibe mi función sumar días, va a utilizar dos parámetros. Uno va a ser la fecha actual y otro la cantidad de días que le quiere sumar. Y eso adentro nosotros nos vamos a extraer, porque ya vamos a suponer que existe, y nos va a permitir o nos va a devolver un registro con los 30 días sumados, con todo ese problema resuelto de que si me excedo a los meses, le incrementé una y demás cuestiones. ¿Sí? ¿Sí? Lo vamos a hacer más simple. ¿Se entiende? Y ahí sí estoy en condiciones de grabar mi maestro actualizado y mi registro maestro actualizado en este caso. ¿Y acá cuál avanzo? Movimiento. Avanzamos en movimiento, exacto. Y lo avanzaría acá. Lo trato
hago el tratamiento que tenga que hacer y después avanzo al siguiente movimiento. Y así sucesivamente. ¿Sí? Pro- ¿Se entendió? Profe, Sí. en el error no haría falta escribir por qué es el error, si es error porque puso baja o si es error porque puso movimiento. Sí. Ustedes lo pueden estar en condiciones de completarlo a eso. ¿Sí? Ustedes después pongan y determinen a ver qué, sean más explícitos en esos casos. Pero sí, se podría. Bien. Ahí, bueno, tenés cuidado, Santiago, o sea, está bueno lo que planteaste, pero imagínate que tu registro venga con el 15 de febrero, por ejemplo, inicializado, y vos le sumás 30. ¿Qué te va a dar eso? Pero igual, sacando esa cuestión, no nos vamos a complicar, ¿no? Y no siempre, no siempre se va a dar, imagínate que sea un mes que tenga 31 días, y estamos en el día uno. O sea, tranquilamente puede darse el caso de que nos dé el 31 de X mes como la fecha de vencimiento. Por eso, no nos vamos a detener, no sería un problema para nosotros eso, porque acá adentro ya va a estar incluida esa lógica y no nos vamos a centrar y no le vamos a dar algo de este estilo para que lo implemente, ¿sí? Para que lo utilicen algo, así como en este caso. ¿Sí? Estamos acá. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Sí, la función es una función que vamos a suponer que ya existe, que se va a llamar sumar días, ¿sí? Que recibe dos parámetros. Por un lado, una fecha actual, que para obtener la fecha actual, un registro con la fecha actual, que para obtener este valor también vamos a suponer que existe otra función que se va a llamar fecha actual, y nos va a devolver la fecha actual, y recibe un segundo parámetro que es cuántos días le quiero sumar a esta fecha actual. Y me va a devolver el registro correspondiente con la fecha correcta de la fecha actual sumado a los 30 días. No, no nos interesa. Exactamente. No nos interesa. Bien. Vamos. Bien. ¿Quedó claro? Acá después obviamente faltarían los cerrar y demás cuestiones, pero fíjense acá cómo nosotros seguimos la receta, seguimos todo tal cual, seguimos toda la lógica, ¿sí? Verificamos, hicimos nuestro proceso igual, ¿cierto? En el caso de que sea menor lo copiamos a la salida y si no hicimos nuestro proceso distinto, pero obviamente no fue al 100%. ¿Por qué? Porque el escenario estaba escrito de otra forma y había que resolver otro problema puntual. Pero la lógica y el razonamiento es el mismo. Después nosotros nos vamos a empezar a ajustar el algoritmo a lo que querramos puntualmente resolver. Por eso es importante que entiendan esto, que entiendan qué se está haciendo al igual que corte de control, pero no que se lo aprendan de memoria. ¿Sí? Una vez que se comprende esto, el algoritmo después sale de forma automática interpretando y entendiendo la consigna por sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? La resolución la va a subir al Discord, profe, ¿verdad? Sí, sí, la subimos. La tenían que tener resuelta para hoy, ¿cierto? Imagino que debe ser solamente para constatar eso. Bien, Claro. sí. Igual cualquier cosa, sí, yo se lo voy a subir, se lo voy a compartir, no en el Discord, que en el Drive seguramente, se lo vamos a estar pasando. eh, y si no, cualquier cosa nos hacen recordar en el Discord que no está y lo subimos. ¿Sí? Bien, si se entendió esto, estamos bien. Vamos a explicar rápidamente lo que es el proceso de actualización. Vimos lo que es actualización secuencial. Ahora vamos a ver actualización por lotes.
En lo que es un proceso de actualización por lotes, entonces, a diferencia de actualización unitaria, ahora, para un mismo registro, a ver, voy a tomar nuevamente el escáner de color, ¿sí? Fíjense, para un mismo ID de cliente, que en este caso, por ejemplo, es el 5631, voy a tener, puedo tener, mejor dicho, no siempre va a pasar, múltiples movimientos. ¿Sí? Entonces, fíjense que el registro 5631 en este caso tiene acá uno, 2 y 3, tres movimientos. Obviamente el registro, el ID de cliente 1236 no tiene ningún movimiento aparentemente acá, por ende, este registro directamente lo copiamos a la salida. Ahora, este registro tiene un solo registro en la salida, el cual va a ser el agregado de todos estos movimientos posibles para este cliente. Este último, a la vez, vuelve a tener uno solo, fíjense. Entonces, cuando nosotros tenemos actualización por lotes, entonces vamos a tener cero o más registros, o cero o más de uno eh, registros, movimientos por cada registro maestro que tengamos. En la actualización unitaria solamente podíamos tener como máximo uno. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Y ahí es donde después esto es lo que vamos a tener que identificar. Muchas veces no va a estar explícito, pero de forma implícita nos va a dar a entender que puede haber múltiples movimientos para eso. Fíjense acá en este ejemplo que está interesante. Este ejemplo es bastante simple y ¿qué es lo que hace, por ejemplo, el procesos iguales? Está, está bueno. Cuando las claves son iguales, ¿qué hace el proceso? Sería en la parte del movimiento. Pues no hay, no, claro. ¿Qué hace y cómo actualiza el maestro? Verifica cuál de los campos es mayor, puede ser. A ver, vamos a ver. Fíjense acá. El ID 1236 no está y copia el límite de crédito tal cual. Tenía 12.000 y acá pone 12.000 nuevamente. Fíjense acá. El 5631 tiene todos estos movimientos. Pero copia el Sí, límite de crédito el Copia último. el último. claro. Fíjense acá. Se queda con el último. Modifica el límite de crédito, pero se queda con el último. Actualiza con el último valor del límite. ¿Se entiende? Fíjense acá, yo no tengo código de movimiento. No tengo que verificar si es alta, baja o modificación. En el caso de que tenga cosas, voy a hacer algo. Entonces, fíjense, está bueno, esto está interesante. Entonces, en el caso, vamos a ir al código directamente acá. Vamos a centrarnos directamente en procesos iguales. Voy a borrar. O sea, se queda con el último, pero actualiza uno por uno, digamos, quedándose con el último. Fíjense, ¿cómo nosotros en procesos iguales? ¿Sí? Acá vamos a preguntar, voy a utilizar esto, si son iguales, ¿sí? Si ambas claves son iguales, voy a hacer un nuevo archivo para no confundir ¿sí? Entonces, yo acá en este ejercicio, fíjense que teníamos aplicamos una sola cosa. Ahora vamos a tener múltiples movimientos, ¿sí? Por ende, ya no puedo no sé cuántos tengo. Por ende, es indeterminada la cantidad, es indefinida la cantidad de ciclos que tengo que utilizar. Y eso ya me da el indicio de qué estructura repetitiva voy a usar al ser indefinido. Entonces, voy a necesitar, por un lado, resguardar, si se quiere, ¿sí? Mi registro movimiento o mi registro maestro. Vamos a resguardar mi registro maestro. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? Al resguardar mi registro maestro, yo me voy a copiar esto que está acá, por ejemplo.
Mi registro maestro va a ser una copia de toda esta línea, ¿cierto? De todo esto que está acá. Y va a tener tal cual. Entonces, acá voy a tener mi maestro, pero mi maestro voy a tener un registro, un resguardo, perdón, que va a ser del mismo tipo, que va a tener los mismos datos que están acá. ¿Sí? Y lo que voy a empezar a hacer ahora es, voy a recorrer todos los movimientos. Entonces, mientras mi registro maestro, punto, clave, sea igual a mi resguardo, mi registro movimiento, perdón, punto clave, sea igual a mi resguardo, punto clave, entonces voy a empezar a hacer algo. ¿Qué voy a hacer inicialmente? Voy a recorrer todos mis movimientos. Entonces acá solamente voy a avanzar movimientos. ¿Qué me va a permitir hacer esto? Es, yo acá voy a tener mi resguardo con todos estos datos, ¿sí? Y me voy a parar en el primero que está acá, 5631 con este límite de crédito, ¿sí? Después me voy a parar acá, después me voy a parar acá, ¿sí? Y después voy a avanzar acá y este ya no lo voy a tratar dentro del ciclo. ¿Por qué? Porque deja de ser iguales mi movimiento con respecto a mi resguardo que tiene la clave 5631. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es directamente lo siguiente. A mi resguardo, punto, en este caso, límite crédito, le voy a asignar lo que venga en mi movimiento, punto, límite crédito. ¿Qué me va a permitir esto? Que mi resguardo siempre quede con el último valor. Cuando yo salgo de este ciclo, mi resguardo queda con el último valor del límite de crédito y guardo ese valor. ¿Entiendes? Claro. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no me siguió en este razonamiento? Bien, tomo el silencio como que todos entendieron. Entonces, fíjense, ¿qué hago acá? Voy a resguardar mi registro maestro para que a ese nuevo registro le voy a aplicar cada uno de los movimientos. Y fíjense de vuelta acá, para este escenario yo no tengo código de movimiento, ¿sí? Tengo que hacer algo en particular que es actualizar mi maestro con el último registro de límite de crédito. Y nada más. ¿Sí? Fíjense acá no tengo que preguntar por alta ni por baja, pero vamos a ver de que ahora cambia la cosa, ya no vamos a tener un solo movimiento, por ende vamos a necesitar utilizar un ciclo donde acá adentro vamos a tratar todos los múltiples procesos iguales que puedo llegar a tener, ¿sí? Previo a eso, vamos a resguardar el maestro, le voy a aplicar todos los movimientos que sean necesarios, que en este caso es quedarme solamente con el final. Tranquilamente esto pueden ser facturas o lo que fuera o compras hechas y yo tengo que acumular los importes o lo que fuera, ¿sí? Pueden ser muchas cosas, o pueden ser modificar diferentes campos o diferentes cuestiones, ¿sí? Eso no, lo tenemos que identificar en la consigna. Por Profe, ende, ahora sí, si tuviésemos un caso como este ejemplo, donde hay que sobreescribirlo, digamos, sobre el campo del registro maestro, tendríamos que preguntar también si es distinto de blanco el del movimiento o no. ¿qué cosa? O sea, si el campo del registro maestro es blanco antes que pisar nomás, eh, nomás te digo la información del registro maestro, del resguardo en este caso, como hacíamos antes, pero de nuevo acá. O sea, ahí en ese caso, o sea, acá obviamente tengo que solamente quedarme, voy a decir ahí, ahora, por ejemplo, en esos casos yo voy a tener que verificar si mi código de movimiento es igual a una modificación, ¿sí? Entonces, y ahí sí, voy a tener que verificar si esto tuviese otros campos que actualizar, por ejemplo, entonces ahí sí, sí, código perdón, sí, registro, eh, movimiento.
rmod punto campo uno sea distinto. ¿A esto te referís? Exacto. Entonces, sí, a eso, si yo tuviese múltiples campos que actualizar y múltiples veces, sí, obviamente, sí, también se aplica esto. Ah, bueno. Pero en este caso que estamos poniendo nomás, o sea, nos quedamos con el último valor. ¿Puede existir el caso de que el último valor sea blanco y le tengamos que poner nomás si hay tinto de blanco, le escribimos? Si lo dice la consigna, sí, pero no van a ser tan rebuscadas de esa forma. Vamos a Ah, bueno. rebuscarla en otras cuestiones, pero no. O sea, se lo vamos a decir, pero si nosotros le decimos que actualicen siempre y cuando el límite de créditos, inclusive el límite de crédito no sea cero, por ejemplo, para no llamar blanco, no sea cero, se quede con el último valor distinto de cero y ahí sí. Ah, perfecto. Bien. Solo actualiza el campo, en este caso el límite de crédito, y no debería corroborar lo de los campos. Claro, acá yo no verifico los otros campos distintos de blanco. Es más, tengo un solo campo en mi registro de movimiento. El ID cliente obviamente lo voy a tener. El límite de crédito, vamos a suponer en este caso de que siempre va a tener un valor distinto de blanco, por ende no lo vamos a verificar. Y en este caso sí, no vamos a preguntar por distinto de blanco, porque es un campo numérico, pero bueno, eso ya depende después de la definición de qué tipo de valores admite nuestro registro, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yendo de vuelta a nuestra receta genérica, vamos a ver de qué vamos a seguir teniendo la sección de en el que la clave del maestro sea menor, seguimos haciendo todo tal cual. En caso contrario, en el que las claves coincidan, vamos a resguardar el maestro en un auxiliar y vamos a ver que acá tenemos justamente el ciclo. Y dentro del ciclo vamos a ir avanzando el movimiento, que es exactamente lo que hacíamos nosotros. Ahora bien, el proceso móvil es lo que se va a modificar en nuestro caso, que solamente era resguardar el último para este caso puntual. ¿Sí? Al final, al registro de salida le asigno AUX o bien directamente podemos escribir AUX a la salida, ¿sí? Y avanzamos el maestro. Fíjense que sacando esto, después en líneas generales es bastante similar a lo otro, ¿sí? Escribíamos en la salida y grabábamos avanzamos siempre el maestro. Ahora, en caso contrario, ¿sí? Sigo teniendo AUX, pero esta vez, ¿qué pasa? AUX ya no le puedo asignar un maestro porque no hay un maestro, ¿sí? Todo viene en el movimiento, por ende tengo que hacer la asignación campo a campo, ¿sí? Eh, hacemos la asignación campo a campo, avanzamos al siguiente registro y empezamos a tratar todos los movimientos nuevamente para ese caso en particular, ¿sí? Y si vamos a el proceso móvil, ¿sí? Fíjense, de vuelta, lo mismo. Si el código de movimiento es igual a M, llama a proceso modif maestro. Y proceso modif maestro, fíjense que es exactamente lo mismo que vimos hasta acá. ¿Sí? En este caso, porque esta es la receta genérica, y en la receta genérica sí hacemos esta verificación. Llevado esa receta genérica a un caso puntual, que es el que estamos queriendo resolver ahora, obviamente se cambia un poquito la cosa y adaptamos el escenario a lo que tenemos que resolver puntualmente. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? A partir de ahora, con esto cerramos o damos por concluido el tema de actualización. Vamos a empezar a hacer prácticas de actualización. ¿Sí? Ahora le vamos a plantear un ejercicio. La semana que viene vamos a resolver cuestiones puntuales de actualización. Y después ya estamos prácticamente a nada, a 2 o 3 clases, todavía no tenemos definido bien cuándo y cómo va a ser el parcial, pero vamos a dedicarle un tiempo a retomar los temas del parcial y a repasar y por sobre todo a practicar, cosas que ya hicimos bastante. ¿Sí? El objetivo es que tengamos 0% de desaprobados en el parcial. ¿Alguna duda, alguna consulta? Eh, Agustín, ¿podemos saber otra vez dónde estábamos, Dick Maestro? Justo se me cortó. El proceso modif maestro está acá, en el ciclo, fíjate, en el ciclo mientras, que nosotros lo teníamos acá, ¿sí?
acá está el proceso Movim, que es lo que nosotros hacemos acá. Este es nuestro proceso Movim. Y dentro del proceso Movim, ¿sí? Se verifican justamente cada una de las claves, ¿sí? Y en el caso de que sea igual a M, llama a modif maestro. Y modif maestro hace toda esta verificación. Mateo, no sé a qué te referís con no. Si o el no hace referencia a que no se entendió nada o que no hay dudas. Ah, ok, ok, ok. El ejercicio 2223, ¿qué dice el ejercicio 2223? Eh, los campos que se deben actualizar son la fecha de última lectura, cantidad de lecturas, promedio y modificar, en caso de ser necesario, el tipo de consumidor. En caso de que no exista el ID de casa, una conexión nueva se tiene que crear en el maestro y actualizar los otros campos. En este caso usaría creo que no, acá no usarías el distinto de blanco porque vos tenés muchos consumos. Fíjate que vos tenés una idea de casa, está acá, la fecha de medición y consumos. Entonces, vas a ir acumulando todas las nuevas lecturas, vas a calcular el nuevo promedio, vas a determinar la fecha de última lectura y en base a los consumos vas a sacar el tipo de consumidor. O sea, en este caso, todos los campos son calculados. No, no hay que verificar qué campos actualizo, sino que se actualicen todos los campos en función de todos los movimientos que haya. ¿Se entiende, Tomás? Está bueno este ejercicio. Para que en realidad, a partir de ahora están en condiciones de hacer toda la guía. ¿Sí? Nosotros, la idea es que ustedes ya saben, está de más decirle que está toda la guía de ejercicios para que practiquen. Entonces, la idea es siempre plantearle unos ejercicios nuevos diferentes a los de la guía para que tengan otros escenarios. Exactamente, de esa forma la cantidad de todo el consumo dividido cada una de las lecturas te va a dar el promedio justamente de consumo por lectura. Así es. ¿Cómo sabemos cuando es proceso de actualización por lote? Porque el enunciado siempre te va a aclarar, Fernando, siempre te va a dar un indicio. Fíjate cómo en el ejercicio que hicimos recién nos dice, se considera que solo existe un registro de movimiento para cada registro del maestro. Entonces, sabemos que acá como máximo va a haber un solo movimiento para cada registro del maestro. Entonces, identificamos que es una actualización unitaria, ¿sí? Ahora, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el que estamos viendo recién? El de los consumos, el 2223. Fíjate que hoy tenemos un archivo de mediciones. Se pide actualizar el archivo maestro con la información de las lecturas hasta el mes de enero del año. Los campos que se deben actualizar son tales, ¿sí? Eh, bueno, y acá creo que no lo dice de forma explícita, pero obviamente la cantidad de consumos que puede tener un hogar pueden ser muchos consumos, ¿sí? Entonces, para este caso, una misma casa puede tener múltiples mediciones y acá es donde nosotros inferimos justamente que es una actualización por lote, ¿sí? Nosotros tenemos que determinar eso, cuántos movimientos vamos a tener por cada maestro y inferir en base a todo el contexto que nos dé la consigna, cuál va a ser el caso. ¿Se entiende, Fernando? Y acá, fíjate, Tomás, lo mismo, vuelvo al mismo caso acá, aprovechando que vos preguntaste lo de, fíjate acá, suponete que esto, cambiando un caso, yo te puedo decir, ¿cuál es la casa con mayor cantidad de consumos? ¿Sí? Este archivo está ordenado por casa, o sea, si aparece la casa uno y tiene 100 consumos, después va a venir la casa 2 que va a tener tantos, después la casa 3, o sea, nunca va a volver a venir la casa uno. Por ende, si la casa uno consumió o tiene 100 consumos,
o 100 mediciones, no me acuerdo qué fue lo que les dije, y quiero saber cuál es la casa con mayor cantidad de mediciones o consumo, ahí acumulan o cuentan, depende qué quieran hacer. ¿Cómo sé cuál es la casa con mayor consumo o medición? Porque si la primera tenía 100, después voy a contar la del siguiente. Si la del siguiente no supera los 100, la primera sigue siendo la mayor y así sucesivamente. Vas resguardando siempre cuál es el valor mayor y actualizando ese valor mayor depende a eh, cuándo va cambiando justamente eh, de casa, en este caso, que es justamente cuando termina tu ciclo de tu mientras de claves iguales. ¿Se entiende? Tomás. Bueno, no sé si lo perdimos a Tomás o qué, pero espero que se haya entendido. No, 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 no llega a ser un corte en este caso. ¿Por qué? Porque vos el ciclo lo tenés acá. Acá tratás tus mientras sean iguales. Entonces, acá, por ejemplo, voy a contar movimientos. ¿Sí? A contar movimientos le asignás cero. Y empezás a contar, por ejemplo. ¿Sí? Y después voy a tener, por ejemplo, en algún lugar, voy a verificar cuál es movi- eh, un contador de movimientos mayor. ¿Sí? Que le puedo asignar un valor. Puedo asignar un valor chico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después acá, cuando termino de hacer todo este ciclo, verificamos si mi contador de movimientos es mayor a mi contador de movimientos mayor, entonces el nuevo contador de movimientos mayor pasa a ser ahora mi contador de movimientos. Fíjate ahí. Para la siguiente vez, esto obviamente después ves dónde lo pones, cuál es el lugar más oportuno, pero a cada vuelta lo pones en cero, verificás cuánto tiene y si realmente es el mayor. Si es el mayor, actualiza y así sucesivamente. No estoy haciendo cortes en este caso. ¿Se entiende? O sea, si querés, si te parece, o lo mandás por Discord o lo vemos, llevalo al ejercicio de la clase siguiente y lo vemos, no hay ningún problema. Y ahí terminamos de responder las dudas, así te entendemos también. Pero eso sería la idea. ¿Estamos? Bien, vamos para practicar entonces. Eh, tenemos, Majo, no sé si estás por ahí. Esto, Sí, estoy acá. bien. Tenemos un ejercicio, no sé dónde lo tienen en el Drive, Lo ¿no? puse en el drive de los chicos, sí, está también en el Linktree para que accedan. Bien, Se los reenvío al Discord igual. dale. Si lo podés mandar al chat de acá. Mañana no tenemos práctica, mañana deberían tener teoría y eso dependerá, no sé si la profe de teoría les habrá dicho algo y si no, calculo que se los dirá en breve o Perdón, pásame el mañana. enlace. Ya voy. Así que eso le preguntan a la profe de teoría. Práctica no tenemos mañana. Ah, no, no dijo. Igual ahora consultamos con la profe y se lo indicamos. Se lo vamos a indicar. Bien, acá tienen un ejercicio, ¿sí? De actualización. Vamos a tomarnos 20 minutos para que lo planteen, lo hagan y la idea es que este ejercicio está hecho inicialmente. Majo, ¿lo querés comentar un poquito?
Explícalo si querés vos, los documentos, no hay problema. Sí tienen una versión para hacerlo de manera unitaria y por lotes, que es el que dice segunda parte. ¿Sí? La idea es que planteen ahora, ¿sí? Vamos a plantearlo a este ejercicio como un ejercicio por lotes inicialmente y después validen o verifiquen qué cambios harían sobre esa actualización por lotes para el caso de que sea unitario o, bueno, o viceversa. Pero para practicar un poco lo que es actualización por lote, vamos a resolverlo de esa forma. Vamos a tomarnos unos minutos y de última después hacemos entre todos una puesta en común rápida, al menos de la estructura del enunciado, ¿sí? Eh, Nos muteamos mientras y ustedes practican un rato. Cualquier cosa nos escriben al chat o se desmutean. Para aclarar la pregunta de Mateo de qué es marca baja, fíjense que en el formato del registro va a haber un campo que va a ser booleano, sí, lógico, y van a tener que poner verdadero o falso dependiendo si está dado de baja o no, ¿sí? Eso era la baja lógica. En este caso, el ejercicio diferencial de remedios es baja lógica.
Verdadero sería estado de baja, falso, no estado de baja. O sea, inicialmente vendrían en falso.
Bien, vamos a revisar un poco el ejercicio a ver cómo se hace, ¿sí? Tengo acá la consigna y avísenme si se ve también el Excel o si no se ve cuando cambio. Sí, se ve. Perfecto. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces haciéndolo por lotes, así como lo estaban haciendo ustedes, y después vamos a ver qué se modificaría, o más bien qué hay que quitarle para dejarlo como una actualización unitaria. En el Excel tengo un ejemplo de cómo serían los archivos, como para entender cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, acá la consigna nos decía que dado un archivo maestro de equipos o de computadoras, que tiene el ID, el nombre y ciertas descripciones de los componentes, la fecha compra y la marca baja. Esto de la marca baja era lo que hoy le preguntaban al profe en el ejercicio, de si era una baja física, una baja lógica o cómo se hacía. ¿Sí? Y repasando, la baja física era cuando el registro, digamos, de esa fila del archivo no pasa al nuevo maestro actualizado. Y la baja lógica es cuando resguardo igual los datos, pero tengo algún campo que me indica que como que ya no está activo eso, ¿sí? En ese caso, esta es la marca baja. Acá era un campo booleano, de manera que si decía verdadero, era una indicación de que esa computadora estaba dada de baja, pero que alguna vez la tuvimos, digamos. Y si está en falso es porque está disponible, ¿sí? Bien. Otra cosa, nosotros siempre vemos después en el archivo de estas actualizaciones, que sería lo mismo que el movimiento, que tenemos también en la clave un campo de movimiento, o acá dice tipo actividad, ¿sí? Normalmente suele ser alta, baja o modificación, pero en este caso la modificación depende en qué campo sea, ¿sí? Hay distintas modificaciones. Depende qué componente de la computadora queríamos actualizar, tenemos que hacer una u otra acción. La diferencia acá va a estar en que si el tipo de actividad, en el caso que se pueda hacer una modificación, dice es del tipo 2, entonces el único campo que voy a modificar con respecto a lo que tenía antes es este de almacenamiento, ¿sí? Y así con todos los otros casos, ¿sí? También acá en el archivo de movimientos o actualizaciones viene un campo de fecha alta que nos sirve para cuando este tipo de actividad diga 0, diga alta, y se pueda hacer un alta. Entonces ahí la fecha compra del maestro es esta fecha de alta, ¿sí? Fecha compra es literalmente la fecha en la que se adquirió el equipo, que es lo que debería decir en la fecha alta, ¿sí? Bien, y vamos a ir directamente a este, que dice, considere que en el archivo de actualizaciones se puede haber modificado más de un componente o un equipo, o incluso con un nuevo equipo se ha actualizado. Que ese caso sería damos de alta y después vienen modificaciones también, ¿sí? Entonces veamos un poco. Tenemos un archivo maestro, ¿sí? El ejemplo le puse 5 registros, como para verlo nomás, que tiene acá los 5 equipos, ¿sí? Ordenado por la clave. Y en el archivo de actualizaciones, como esto es por lote, para la misma clave pueden venir más de un movimiento, ¿sí? Por eso también en el archivo movimiento la clave pasa a ser compuesta de tener el ID y el tipo, porque si no yo acá estaría repitiendo la clave. Pero ahora 1, 2 no es lo mismo que 1, 5, ¿sí? Bien. Y fíjense que cuando es una actualización solamente viene cargado, igual no viene mucho caso, pero para el ejemplo, solamente viene cargado el campo que necesitamos, ¿sí? El resto quedaría igual que el maestro y tenemos la modificación. Ahora, el tema es que si vienen varias modificaciones, como pasa acá para la fila 1, para el registro 1, necesitamos que el que se guarde en la salida, en el maestro actualizado, ya tenga todos estos cambios. Y se tiene que guardar una sola vez, ¿sí? No es que cambie el almacenamiento, grabo, cambie el sistema operativo, grabo, cambie la memoria, grabo, ¿sí? Estaría repitiendo las claves, no estaría bien. Necesito en uno solo, que es lo que podemos ver acá al costado, ¿sí? En el registro 1 están ya las 3 actualizaciones que vimos, ¿sí? Después tenemos también acá el registro 4, ¿sí? Estado de baja. No tiene más nada acá. Podría acá ya tener un verdadero, ¿sí? No pasa nada con eso. Entonces, ese campo, perdón, ese registro 4 va a tener su campo de marca baja en verdadero, para indicar que si bien no se modificó nada, ni qué sé yo, el dispositivo ya no está activo, ¿sí? Ya no está disponible para usar.
Después, con el 5 vemos que acá no aparece, entonces se lo copia tal cual estaba. ¿Sí? Es el caso de no hay movimiento. Y para el 6 tenemos que se da de alta, por ende como se da de alta todos los campos van a venir cargados para que pueda cargar ese nuevo equipo, pero después de esa alta viene una modificación. ¿Sí? Compraron el equipo y se dieron cuenta que con i5 no iba a andar, así que se le cambiaron a i7. ¿Sí? Entonces lo que yo ponga en la salida tiene que tener este último cambio. ¿Sí? Entonces vemos que tiene todos los campos, tal cual como dice ahí, y este ya está actualizado. ¿Sí? Bien, ¿dudas con las consignas hasta ahí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Están vivos? ¿Están por ahí? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, entonces, vamos para el ejercicio. Sí, yo tengo el chat acá abierto, así que si van hablando los veo, pero si prenden el micrófono, mejor. Bueno, en cuanto al ambiente, vamos a mirarlo bien ahora, y lo que es el proceso deja como solamente este esqueleto de lo que siempre pasa, básicamente, y ahora vamos a ver cómo lo completamos. ¿Sí? Bien. El ambiente, más de lo Profe, mismo. Eso ¿Sí? me